Bueno, y el nombramiento del nuevo Papa, el Habemus Papam, fue histórico nuevamente, no solamente porque tiene que ver con Latinoamérica, sino también porque tiene que ver con el primer Papa estadounidense, con mucho corazón latinoamericano, con 18 años de vida en el Perú, con su nacionalidad adoptada como peruana, y además porque además de utilizar el idioma oficial, cuando salió al balcón en la Piazza San Pedro, inmediatamente pronunció palabras en español, aludiendo a su lugar que siente también como parte de su origen, ¿no? En el que estuvo tanto tiempo misionando. Hay muchas cosas para decir, hay muchos discursos que se pronunciaron la mayoría a favor, pero hay también otros que están preocupados. Porque, ¿qué significa esto, padre Frega? Raúl Frega, que está como director del Instituto Superior de Formación de la Diócesis de Río Cuarto, está en contacto con nosotros y nos va a hablar al respecto del nuevo Papa que tenemos. ¿Cómo le va? Muy bien, con mucha alegría por esta elección que, como decís vos, trae, bueno, algunos signos muy alentadores del camino que el Papa va a recorrer, al menos en su discurso inicial, sus gestos, sus palabras y también, bueno, su trayectoria de vida nos hablan de una persona que evidentemente puede enriquecernos, siguiendo el legado del Papa Francisco, aportando también lo propio y dando notas particulares. El hecho de que haya hablado en español para mí ha sido muy significativo. Ni siquiera Francisco lo hizo en su momento, que cuando se anunció al Papa Francisco, digo, bueno, algo va a decir en español y no lo dijo. Y tuvo otros gestos, obviamente, pero en esto a mí me ha cautivado. No es un dato menor ni un gesto menor. Y también, bueno, las expresiones profundas que hace en cuanto a la paz, la elección del nombre, las referencias también al magisterio del Papa Francisco, muchas cosas e imágenes que hemos ido descubriendo en este ritmo mediático tan acelerado de Uf. su compromiso ahí en Perú. Ya fue la primera homilía, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, de ver la cantidad de alusiones permanentemente a Francisco, se lo notaba muy cercano, ¿no? Sí, 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 vi esta mañana la transmisión porque sabemos que los primeros pasos, bueno, van marcando como su rumbo, su matiz, muy profunda la homilía, tomando aquel texto donde Jesús elige a Pedro, él hace como una relectura al presente y señala algunos aspectos, sobre todo del espíritu misionero de Francisco, espíritu que él también lleva porque el Papa es un gran misionero, ha sido toda su vida misionero. ¿Qué significa esto? Alguien que ha dejado su tierra, sus condiciones, sus lugares, para ir bueno, a donde se lo enviaba para anunciar a Jesucristo. Y creo que eso, bueno, va a seguir ese impulso misionero de Francisco. Hoy escuchaba a García Cuerva que decía el Papa que no volvió más a la Argentina, pero siempre está. Es como que está el mensaje permanente, está la misión, está permanentemente el trabajo que está haciendo y que estuvo haciendo. Y que continuará. León, ¿qué dice usted? Yo creo que sí, ayer hablaba de la iglesia sinodal, las referencias a Francisco sobre constructor de puentes, una iglesia abierta al diálogo, creo que son una de las grandes acentos que nos ha dejado Francisco y que este Papa va a continuar, no como una fotocopia, no esperemos eso porque que le quitaríamos libertad y tampoco a Dios actúa de esa manera, sino continuando con lo mejor de Francisco, seguramente él también nos va a enriquecer con sus miradas y sus aportes. Por eso es el Papa que Dios nos regala en este momento de la historia y que los cardenales también consideraron que podía responder. A mí me impactó su saludo de paz que nos recuerda a Jesús. Él mismo dijo, estamos viviendo la Pascua, el tiempo de la resurrección, y en esta invocación a la paz con tanta firmeza, creo que también es un signo para el mundo que vive, como decía Francisco, una guerra mundial a pedacitos. Los mensajes de los mandatarios, bueno, nos hicieron esperar y había mucha expectativa, ¿no? Primero por el mensaje de Donald Trump, porque es el primer papa norteamericano, estadounidense, pero también, ¿no?, la presidenta de Perú, festejando, el propio Javier Milei, festejando por la figura de un león, que me parece que no comprendió el significado del nombre, ¿no? ¿Qué significa que haya elegido León para su nombre de Brost?
Hay varios matices. El principal, que a mí me resonó apenas lo escuché, es de León XIII, el anterior pontífice, que fue el gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia. Ayer en las emociones de la grabación y una transmisión me equivoqué de la encíclica. La encíclica es Rerum Novarum, que Sí. dio inicio al magisterio de la Iglesia. Este León va a hablar de justicia social y creo que es muy diferente al León que se plantea a veces como imagen del presidente, que aborrece la justicia social. Entonces ahí creo que hay una gran diferencia de posturas. Y también el cardenal Prevost en su momento hizo referencia a ciertas políticas de Estados Unidos, específicamente de Trump, sobre todo en la materia migratoria, que también distan de sus posturas. Por eso una posición que seguramente va a ser de diálogo, pero también siguiendo la defensa de lo que la Iglesia considera en cada ámbito lo más adecuado como respuesta al Evangelio y a la realidad. Padre Frega, ¿qué significa que sea agustiniano y qué diferencia con los jesuitas, como era el Papa Francisco? Él pertenece a una congregación muy antigua que tiene sus orígenes en San Agustín, no sé si en la fundación, pero sí en la inspiración, y que hace un acento en la misión, en la reflexión teológica, en la vida comunitaria. Recordemos que Lutero era agustino antes de separarse de la Iglesia Católica, por eso es una orden muy antigua. No es una orden tan extendida o tan conocida, por ejemplo, en nuestro país, pero sin embargo también está presente. Insiste mucho en la formación sacerdotal, en la formación de las comunidades. Hay grandes escuelas que ellos gestionan. Son de esta grandeza o esta riqueza que tiene la Iglesia en lo que se llama la vida religiosa. Entonces, pero nos conecta con los orígenes. San Agustín fue uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, todavía lo sigue siendo. El Papa citó una frase de él que es muy Sí. conocida en referencia al vínculo que tiene el obispo con su gente, diciendo, yo para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano, que significa, yo con ustedes comparto una misma dignidad, estoy a la par de ustedes, caminando con ustedes, tengo esta misión de ser obispo, pero la definición de mi persona no pasa por mi función, sino por compartir la misma fe, ese bautismo que nos hace iguales. Claro. Son más intelectuales, tienen como más formación de pensamiento, ¿cómo lo podría...? Porque también lo comparaban, por ejemplo, en la Asunción se le dice el nombramiento cuando asoma al balcón, Francisco eligió no usar toda la pompa papal que le establece el Vaticano, digo, protocolo, y en el caso de León sí, se puso hasta el anillo de oro, todo, ¿no? Sí, hoy lo vi con anillo de plata. Ah, Digo, está bien que veamos esos signos, pero también son signos de tradición. No sé si de pompa. A veces hacemos una lectura como exagerada, porque, bueno, es un pedazo de tela. Si no, no tiene nada de llamativo. El estola que después Francisco sí usó para dar la bendición, porque la sí. única diferencia sería la parte que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el nombre, la parte roja porque después la estola, que es una estola que tiene mucha historia, que tiene bordado a Pedro y a Pablo, me parece, esa Francisco lo usó para dar la bendición también. Sí, lo llamativo, por ejemplo, de hoy es que lo vimos con los zapatos comunes. Comunes, no los rojos. Entonces, ha dejado de lado. Creo que podemos comparar, ver diferencias, pero también ver gestos. Insisto, Francisco no me habló en español y este sí. Por eso Sí. siempre podemos rescatar de uno o de otros diferencias y quedarnos siempre con lo más significativo. Los ornamentos que usó en la misa son del estilo también que el Papa estaba usando, muy Ujú. sencillos. Entonces yo creo que también es respuesta a un estilo de vida, porque hay personas que son más formales y otras más informales. Creo que Francisco no solo fue despreciar una tradición muy grande, sino que su persona era así, más Mm. espontáneo, medio como somos los argentinos. Eh, este papa capaz que tiene otra sensibilidad litúrgica y demás, pero eso no quiere decir que vaya a volver a la pompa. Ayer se han circulado imágenes arriba de un Sí. caballo, eh, embarrado allí en las inundaciones de su pueblo. Entonces creo que es un hombre que en su vida demuestra que la pompa no pasa por ahí, sino simplemente tal vez una sensibilidad estética distinta. Padre Raúl Frega, director del Instituto Superior de Formación de la Diócesis de Río Cuarto, muchísimas gracias por este contacto y como siempre.
No, gracias a ustedes y bueno, invitar a todos los creyentes que acompañemos y recemos al Papa y como decía Francisco, los que no son de iglesia, toda la buena onda porque el Papa es una figura que el mundo necesita escuchar, más allá de la fe, Mm. creo que nos ayuda a reflexionar en muchos temas. Y hace política, desde la creencia o no, desde la fe o no, es uno de los políticos más influyentes del mundo, sin duda, ¿no? Obviamente, todos somos políticos, el que tiene vínculos sociales es político, es una bella palabra que por ahí nosotros hemos reducido a Mm. cuestiones partidarias, pero obviamente que hace política, debe hacerla porque es un líder mundial. Ujú. Si no lo hiciera, sería un ser que está dentro de un termo. Gracias, padre. Que tenga buen día. Muchas gracias a Hasta luego. ustedes. Bueno, estamos en contacto ya para continuar con el tema, con Guillermo Villarreal, que es columnista, es redactor, es editor y responsable de contenidos, con más de 25 años de trayectoria en medios gráficos y portales de noticias, pero además es analista en temas religiosos y queríamos ampliar un poco el tema, primero desde la parte meramente religiosa, como el padre Raúl Frega, que nos da, además desde su formación, toda su impresión. Él ayer hizo una publicación en las redes acerca de el deseo de bienvenida para con León XIV, y explicando un poquito, ¿no?, de estos conceptos que empiezan a emerger, que para muchos son nuevos, ¿no?, que son los agustinianos, qué comunión, qué religión, qué relación tenía con Francisco,